Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, hasta ahorita lo que hemos hecho es muestrear una señal y ver cómo se ve matemáticamente el muestreo, ¿no? Todavía no estoy en la computadora, ¿verdad? ¿O ya? Si no estaba, ya estoy. Y ahora Aquí. sí. Muy bien. Entonces, eh, tenemos muestras de una señal y lo que queremos es reconstruir esa señal nuevamente. ¿Sale? Dice aquí que para poder reconstruir de manera adecuada una señal continua a partir de una secuencia de muestras, hay un mínimo de muestreo que se tiene que cumplir para que eso sea posible. ¿Sale? Es decir, nosotros no podemos agarrar cualquier periodo de muestreo y que podamos reconstruir la señal. Eso es obvio hasta cierto punto, pero luego a veces no es tan evidente. Y lo peor es que a veces la señal se puede parecer a la original. Por ejemplo, si muestramos una señal seno con una frecuencia de muestreo eh, que no sea adecuada, pero que sea, por ejemplo, múltiplo de la que sí lo fuera, podría ser que obtengamos una senoide como resultado, pero de frecuencia más baja de la original. Entonces, tal vez no nos diéramos cuenta de que estamos cometiendo un error. Bueno, el caso es que eh, necesitamos una frecuencia de muestreo mínima. ¿Sale? O hay una, no necesitamos una mínima, más bien hay una mínima que podemos usar y a partir de ahí frecuencias mayores. Lo que implica la frecuencia mínima implica que también hay un periodo de muestreo máximo que podemos usar y todos los demás tienen que ser menores. ¿Sale? Este criterio se le llama el periodo de muestreo, el teorema de muestreo o el teorema de Shannon. ¿Sale? Dice que una señal continua se puede reconstruir a partir de una señal muestreada si la frecuencia de muestreo satisface que es el doble del principal componente de frecuencia de la señal. ¿Sale? Si fuera una señal que tiene una única frecuencia, como una señal seno, pues sería mayor al doble de la frecuencia de la señal. ¿Sale? Pero eso realmente no es suficiente para reconstruir adecuadamente la señal. Es lo mínimo para que tenga algo parecido, pero no es suficiente, ¿sale? Entonces, les decía yo a sus compañeros que normalmente yo les recomiendo que tomen 10 veces este criterio, es decir, que la frecuencia de muestreo sea 20 veces la frecuencia de la principal componente de frecuencia del sistema. eh, si lo vemos desde la perspectiva del periodo, implica que el periodo de muestreo tiene que ser menor a la mitad del periodo correspondiente al principal componente de frecuencia de la señal continua. ¿Sale? Igual con el criterio de 10 veces, aquí sería el periodo de muestreo menor a o igual a un veinteavo del periodo del principal componente de frecuencia. ¿Todo bien ahí? Sí, ¿verdad? No sabemos todavía cuál es el principal componente de frecuencia, pero bueno, digamos que sí. ¿Por qué es eso? Ahorita vemos qué onda con el principal componente de frecuencia. Pues resulta que el espectro de frecuencia de una señal muestreada es la suma infinita de el espectro de frecuencia de la señal original que estemos muestreando, pero ese espectro se repite en cada múltiplo entero
de la frecuencia de muestreo. O sea, ¿cómo? Bueno, pues el espectro en frecuencia resulta que es la gráfica de la transformada de Fourier de una función, donde tenemos una magnitud de las componentes de frecuencia que tiene esa señal. Aquí, por ejemplo, tenemos una señal que tiene componentes de frecuencia desde omega 1 desde menos omega 1 hasta omega 1, y conforme se va acercando a 0 a partir de menos omega 1 o de omega 1, la magnitud de la componente va aumentando. Y el máximo es en 0. ¿Qué, ¿qué más del espectro en frecuencia? Bueno, normalmente el espectro en frecuencia de una señal no es tan sencillo como este, ¿sale? Habrá más componentes en diferentes frecuencias y con diferentes magnitudes, ¿sale? Habrá que identificar cuál es el principal. Normalmente es el más cercano a 0. Normalmente, no siempre. ¿Y cómo sabemos cuál es el principal? Pues el que es más grande, ¿sale? El más grande de todos. Bueno, supongamos que tenemos una señal con este espectro en frecuencia. Entonces, si tenemos una señal con este espectro en frecuencia y la muestreamos con una frecuencia de muestreo omega s, supongamos también que supongamos también que este semicírculo es igual a esto, ¿sale? Entonces, una vez que muestreamos la señal, el espectro original se mantiene donde está, en este caso centrado en 0, y aparecen copias de ese espectro centradas en omega s, ¿sale? Entonces tenía mi espectro centrado en 0, aquí está, y aparece otra repetición centrada en omega s. Y luego aparece otra repetición centrada en 2 omega s. Y aparece otra en 3 omega s. Y luego otra en 4 omega s. Igual hacia el lado negativo. Aparecerá otro en menos omega s y otra en menos 2 omega s, otra en menos 3 omega s. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar si la distancia entre el espectro original y omega s no es lo suficientemente grande? Estos dos espectros, el original y el repetido, se van a empalmar. ¿Sale? Y si se empalman, yo ya no voy a poder discernir si los componentes empalmados pertenecen a la original o pertenecen a la repetición. Entonces ya no voy a poder reconstruir la señal original. ¿Sale? Dejen ver qué dice la diapositiva. Dice que se acuerden que el espectro de la señal muestreada se puede obtener como la suma infinita del espectro de la señal continua recorrido en n omega s, constante por la frecuencia de muestreo. Pues no sé, hasta aquí alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Me sigo entonces. Como les decía, lo que establece el criterio de muestreo o el teorema de muestreo no es suficiente. Hay que irnos un poquito más allá. Otro criterio es el que está aquí. Si ustedes tienen una señal que tiene un transitorio que dura, pues, aquí no está especificado, pero de aquí a aquí, pues es deseable que haya de 10 a 30 muestras durante el transitorio.
¿Sale? Ahora, de hecho aquí dice que esto debe cumplirse en lazo cerrado. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros queremos que una señal cambie cuando nosotros la controlamos. Entonces normalmente cambiamos también el transitorio. Si cambiamos el transitorio, pues el transitorio que debería cumplir este es el transitorio más pequeño que pudiera tener el sistema, ya sea el original o el que nosotros le vayamos a poner, ¿sale? Entonces, si van a utilizar este criterio, pongan atención a que el periodo que va a tener el sistema, dentro de ese tiempo, pues pueda caber al menos de 10 a 30 muestras, ¿sale? Para poder reconstruir de manera adecuada la señal. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema que tiene un periodo, digo, un transitorio que es lento, y ahí ponemos las 10 muestras, y luego queremos hacer que sea rápido, pues el muestreo va a ser tan lento que no vamos a poder hacer que el sistema reaccione más rápidamente. ¿Sale? Entonces, hay que poner atención en eso. ¿Sale? Bien. Bueno, pues resulta, fíjense aquí, que el diagrama que damos que el espectro de frecuencia lo podemos calcular con Bode. Es el plot de la transformada de Fourier, digo no con Bode, con Fourier, es la transformada de Fourier. Y bueno, la transformada de Fourier la podemos definir como eso que está ahí. Es decir, la integral desde menos infinito hasta infinito de la función que queremos analizar por una exponencial a la j omega por t. Y si se fijan, la transformada de Laplace es muy parecida. Es la integral, solo que en vez de infinito va desde 0 hasta infinito. La función por la exponencial a la menos, acá tengo s, acá tengo j omega. Entonces, resulta ser que si la función vale 0 para tiempos menores a 0, entonces toda la parte de la integral que va desde menos infinito a 0 se va a ir. Y si hacemos s igual a j omega, entonces la transformada de Fourier va a ser igual a la transformada de Laplace. ¿Sale? En realidad, siempre van a ser mayores, digo, para tiempos mayores a 0 siempre van a ser iguales. S va a ser igual a j omega. ¿Y eso qué? Pues resulta que MATLAB tiene una herramienta que se llama Bode Plotter, que me ayuda a calcular la respuesta de un sistema a entradas de diferente frecuencia. Y eso se hace con Laplace. ¿Sale? Y con Laplace, pero sustituyendo S igual a J omega. Entonces, digamos que el Bode Plotter es como una gráfica de la transformada de Fourier para tiempos mayores a 0 y para S igual a J omega. Entonces, básicamente es lo que queremos ver. ¿Sale? Un punto importante es que acá estamos hablando de funciones. ¿Sale? Estamos hablando de señales, la reconstrucción de una señal, la transformada de una señal, y el diagrama la gráfica o diagrama de Bode es para sistemas, ¿sale? Dice aquí que muestra la respuesta del sistema, de un sistema, a entrada seno o coseno en un rango de frecuencias, ¿sale? Entonces, ¿qué onda? Pues si nosotros queremos analizar una señal, ¿para qué queremos una herramienta para analizar sistemas? Pues resulta ser que para Laplace es igual una señal que un sistema. O sea, si yo tengo un sistema, lo puedo representar con una transformada de Laplace,
que más bien con una función de transferencia que no es otra cosa que una función en Laplace. Y si yo quiero representar una función, la puedo representar de la misma forma. Entonces, si lo veo desde la perspectiva de Laplace en sí matemáticamente no hace una distinción entre una señal y un sistema. Entonces, yo puedo utilizar una herramienta que es para sistemas en el análisis de señales. ¿Sale? ¿Todo bien ahí? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, pues vamos a resolver ese ejemplo. Dice ahí, obtener la respuesta del sistema GDS igual a esto, a la entrada tal. ¿Sale? Vamos a hacerlo y luego lo vamos a ver con el diagrama de Bode. Nada más déjenme conecto mi computadora, no se me vaya a apagar. ¿Sale? Bien. Entonces nos vamos hacia el iPad. Me cambio aquí. Ok. Share. Screen. Start. Entonces vamos a poner una nueva clase. Ah, no, ya teníamos una nueva clase. Nada más vamos a poner aquí el problema. Ahí está. Entonces dice que obtengamos la respuesta del sistema GDS igual a 1 sobre S más A a la entrada tal. ¿Sale? Vamos a considerar que A tenga algún valor en específico. ¿Sale? ¿Qué número les gustaría para ponerle ahí a A? 1. 1. Bueno, ahí está. Si no le ponemos un valor a A, estamos hablando de una familia de sistemas. ¿Sale? Para que sea un sistema en particular, A tiene que tener un valor. ¿Va? Entonces, supongamos que A vale 1. ¿Va? Entonces, hagamos el análisis. Lo primero que hay que hacer es sustituir S por J omega. Entonces, tenemos GDS igual a 1 sobre S más A, y sobre más 1, S más 1. Y tenemos que S es igual a J omega. ¿Sale? Entonces, vamos a obtener G de J omega. Y esto va a ser igual a 1 más J omega más 1. ¿Sale? ¿Cuánto vale omega? A ver si a alguien se le ocurre. Dos pi por F. Sí, 2pi por F. ¿Y de dónde saco la F? Está bien, Jaciel, pero ¿de dónde la saco? 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo. ¿Y de dónde saco el periodo? De UDT, ¿no? De UDT. De UDT, exactamente. De hecho, ahí ya tengo explícito el omega. ¿Cuánto vale el omega para esa UDT? 4. 4, exactamente. Lo que multiplica a t en la función seno, ese es omega, ¿sale? Entonces yo ya tengo omega, ¿va? Entonces lo sustituyo. Entonces ahora tengo g de 4j
Y eso es igual a 1 sobre 4j más 1. Y esto es igual a, cuando yo tengo una función donde tengo una razón de números complejos, lo que es más recomendable es hacer una transformación en una representación en un diagrama polar, ¿sale? Entonces, tengo 6 unidades aquí, 5, 6, y aquí 4, 1, 2, 3, 4. Entonces esta coordenada la voy a representar con un vector y con un ángulo, ¿sale? Aquí sería la magnitud de G. Bueno, no, la magnitud estaría acá. Este sería G de J4. ¿Sale? ¿Cómo calculo la magnitud de eso? Bueno, la magnitud de cualquier hipotenusa de cualquier triángulo la calculo como la raíz cuadrada de los catetos. En este caso, este y este. En el del eje Y tengo 4 al cuadrado. En el del eje X tengo 6. Tengo la raíz cuadrada de 16 más 36. Esto es igual a la raíz de 52. ¿Sale? ¿Está ahí todo bien? Sí. Bien. En el ángulo es el arco tangente del opuesto, este, sobre el adyacente. De 4 sobre 2, digo sobre 6. El arco tangente de 4 sobre 6. Inverso tangente 4 entre 6. 33.69 grados. ¿Sale? Entonces, podemos sustituir esto por su forma polar. Sería 1 sobre la magnitud raíz de 52 con el ángulo de 33.69. ¿Cómo resuelvo esa división? ¿Alguien sabe? Pues bueno, simplemente dividimos y la parte del ángulo la subimos. Pero, como el ángulo está dividiendo, pues el ángulo queda con signo opuesto. Menos 33.69 grados. Cuando calculen un ángulo, tengan en cuenta en qué está su calculadora. Siempre fíjense si está en grados o en radianes.
Normalmente es más útil tener radianes, pero mi calculadora ya estaba en grados. Y bueno, estoy usando el celular y no sé muy bien cómo cambiarlo a radianes. Entonces, bueno, ya está ahí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿qué magnitud? ¿Cuánto vale 1 entre raíz de 52? Pues 1 entre raíz de 52 me va a dar 0.138, ángulo de menos 33.69. ¿Sale? Quiere decir que si yo tengo un sistema como este, que tiene esta función de transferencia 1 sobre s más 1, y le pongo como entrada una función seno de 4t con magnitud 1, lo que yo voy a obtener en la salida será esto. ¿Sale? Es decir, ese es el factor que va a multiplicar o que va a afectar a la señal de entrada. En este caso, si tengo una señal de entrada de 2, la salida del sistema sería el doble del punto 38, del punto 138 que tengo aquí. ¿Sale? Y dependiendo cada frecuencia que tenga diferente, va a cambiar la magnitud que yo voy a obtener de ella a la salida. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Creo que sí. ¿Sí me lo creen? Pues bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a MATLAB entonces. Compartir aquí. Ok. Entonces, voy a crear una función que me represente ese sistema. G, le voy a poner TF, que es Transfer Function, función de transferencia. En el numerador solo tengo un 1. Y cuando tengo en el denominador o en el numerador cualquier cosa que no sea nomás una constante, le tengo que poner un vector entre corchetes. ¿Sale? En este caso tengo una S y luego una constante. Cierro eso, cierro los paréntesis y listo. Ahí tengo mi función de transferencia. ¿Sale? Si quiero analizar el diagrama de Bode, pues simplemente le pongo Bode de G. Y ahí está el diagrama de Bode. ¿Va? El diagrama de Bode me va a poner una gama de frecuencias. Aquí me está poniendo desde 10 a la menos 2, que sería 0.01 radianes sobre segundo. Aquí sería 0.1 radianes. Aquí sería 1 radian. Aquí serían 10. Y aquí serían 100 radianes. ¿Sale? La gráfica de arriba es la gráfica de magnitud. Aquí me lo dice. Y esta otra fase es en grados. ¿Sale? Entonces, lo que hay que hacer para verificar, normalmente no verificamos, sino que vamos a ver la información, pero bueno, aquí ya calculamos cuál sería el atenuamiento y cuál sería el desfasamiento para una frecuencia de 4 grados. Entonces tenemos, este es 1, la marca que sigue es 2, este es 3, este es 4. ¿Sale? Fíjense que la distancia de unidad de frecuencia no es porque es logarítmica. ¿Sale? 4.26, me voy a poner en 4 lo más cerca que pueda, 4.01. La fase no está coincidiendo. Nosotros calculamos
Ah, es que lo hice mal. Perdón, me voy a regresar. Nadie me dijo nada. Me fui con la finta de el ejemplo que hicimos con sus compañeros. Screen. Start. Ok. No, sí está bien. J omega igual a 4. Aquí es lo que no está bien. Esto no está bien. No tengo 4 y 6, tengo 4 y 1. Entonces tengo 4 en J y tengo 1 en el real. Entonces el vector es este y el ángulo sería este. Su magnitud entonces va a ser 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Va a ser 16 más 1. Y la magnitud va a ser la raíz de 17. Y el ángulo va a ser el arco tangente de 4 entre 1. Déjenme ver cuánto vale eso. 75.96 grados. El ángulo, ya está, muy bien. Entonces, 1 entre raíz de 17, que sería la magnitud, 1 entre raíz de 17, sería 0.24. Entonces aquí es raíz de 17 por 75.96 grados. 1 entre raíz de 17 menos 75.96 y la magnitud entonces va a ser, les decía, 0.242 con ángulo de menos 75.96 grados. ¿Se entiende, chicos, qué es lo que estaba haciendo mal? Yo me perdí, profe, ¿qué hizo? Mira, el diagrama, el vector que había dibujado originalmente tenía 4 en J omega y 6 en real. Sin embargo, el que tengo, el número complejo que realmente tengo, tiene 4 en el imaginario y 1 en el real. ¿Sí? Oh, ya, ya. Sí. Entonces yo había elegido el vector mal. ¿Por qué? Porque me fui con la finta. En el ejemplo de sus compañeros le pusimos a igual a 6. Entonces me fui en automático sobre lo que ya había hecho. Entonces tenemos 4 y 1. Entonces la magnitud es el cuadrado del 4 más el cuadrado del 1. Es 16 más 1, raíz de 17. Ahora el opuesto, para calcular el ángulo, el opuesto es 4, el adyacente es 1. Entonces es arco tangente de 4 entre 1. Entonces el ángulo es de 75.96. ¿Sale? ¿Está bien ahora sí? Sí, ya. Bien. Sí. Entonces, ahora sí me regreso a MATLAB. Y miren, a 4 grados, aquí dice frecuencia, radianes sobre segundo, 4.
¿cuántos grados tengo de desfasamiento? Tengo menos 76. Yo había calculado menos 75.96. ¿Sale? Aquí tengo 1, 2, 3, 4. La magnitud. Voy a regresar un poquito. Ahí. Bueno, cualquiera de esos dos. El otro está más cerquita. Ok. Ok. Por andarme queriendo acercar más, me alejé. Ahí está. Bueno. Dice ahí que tenemos una magnitud de menos 12.3 en decibeles. ¿Sale? Nosotros calculamos una magnitud, pero aquí no la muestra en decibeles. Bueno, nosotros tenemos que saber a cuánto equivalen los decibeles en una magnitud. Eso lo vamos a ver ya la clase de mañana, porque pues ya no nos queda mucho tiempo. ¿Sale? No sé si aquí tienen alguna duda, alguna pregunta. No, queda rápido con MATLAB. ¿Sí? Bien. Nosotros normalmente vamos a hacer el análisis en BODE, ¿sale? Ahorita todavía estamos viendo el BODE normal, lo vamos a truquear un poquito para que se vea un poquito diferente y lo veamos no en forma logarítmica, sino al menos con respecto al eje X, lo veamos en una escala lineal y pues a partir de ahí, de la información que saquemos de aquí, vamos a definir el periodo de muestreo. ¿Sale? Bueno, entonces mañana vemos qué onda con esa magnitud y pues por hoy es todo, chicos. Que tengan buen día. Dale, profesor. Igualmente, profesor. Cuídense.